En esta pandemia nos enseñó y nos dejó un legado que hay que explotarlo para enfermería del futuro. Que si trabajamos en equipo, que si nos unimos, que si enfermería día a día se prepara continuamente para dar lo mejor a sus usuarios, nadie nos puede vencer. Los 175 años que conmemoran la historia que ha plasmado el Hospital San Juan de Dios en Costa Rica ha representado una secuencia de episodios que ha traído consigo la indiscutible evolución de las ciencias de la salud, el desarrollo del bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos costarricenses que acuden al centro hospitalario. Pero el inicio de su historia se remonta al 27 de junio del año 1845, fecha en que el entonces presidente de la Cámara de Representantes, José María Castro Madriz, presenta ante la Junta de Caridad el proyecto oficial para la creación de un hospital general ante la necesidad existente de que la nación tuviese su primer nosocomio para el estudio y atención de la promoción de la salud, prevención de enfermedades y la preparación de profesionales en el campo de las ciencias médicas. Sin embargo, pese a que la construcción de sus instalaciones se llevó a cabo hasta 1852 y finalizó en 1855, tanto el Estado como el campesinado de ese entonces unieron esfuerzos para oficializar la compra de la propiedad inicial y después construir lo que fue la primera edificación a base de materiales de construcción como el cal, tejas y barequi. Además, posteriormente se equipó el hospital con las primeras 20 camas divididas en 10 para mujeres y la mitad restante para hombres. Asimismo, todas estas acciones fueron gracias al liderazgo que asumió la Junta de Caridad de San José y la presencia del insigne religioso, el señor obispo Anselmo Llorente y La Fuente, quien se nombró como el gran protector de este hospital. Pero aunque la historia del Hospital San Juan de Dios ha reunido grandes acontecimientos y capítulos en la extensa historia dentro del sistema de salud público del país, uno de sus grandes actores a relucir es el papel que ha desempeñado la enfermería dentro de sus instalaciones y recurso humano. Como parte de su proceso evolutivo, el trabajo de enfermería empezó a resplandecer a partir del año 1900, cuando se originaron las primeras profesionales de enfermería obstetras del país y consigo la incursión de la escuela pionera de enfermería ubicada dentro de las instalaciones del Hospital San Juan de Dios. Hoy, en Hablemos de Enfermería, presentamos la segunda entrega sobre el legado histórico del Hospital San Juan de Dios como entidad precursora de la salud costarricense, por lo que continuaremos conociendo de voz de la doctora Viriam Mejías Padilla, directora de enfermería de este centro hospitalario, parte de la línea de tiempo y proceso paulatino que ha llevado a lograr un gran desarrollo y avance en las distintas áreas administrativas, disciplinas académicas, científicas y tecnológicas, el verdadero compromiso con el sistema de salud que compone esta institución benemérita de la patria.
¿Cuáles fueron los primeros indicios de la enfermería en Costa Rica y cómo fue su proceso evolutivo? Pues vamos un poquito más atrasito. En 1900 se forma la primera escuela de enfermería o se forman las primeras enfermeras obstetras en Costa Rica. Las enfermeras obstetras traen consigo un gran auge y en ese año se atienden 8 partos en el hospital. Recuerden que antes nuestras abuelitas daban a luz y nuestras madres en el hogar. Y en 1900 se abre el primer salón de obstetricia en el San Juan de Dios con las primeras enfermeras obstetras. Y nace la obstetricia en Costa Rica en 1900 y se atienden los primeros 8 partos. Esto comienza a crecer. Ya el hospital, cuando llegaron esas primeras 4 enfermeras, el señor, cuando hace ese discurso, hace entrega en su totalidad de todas las llaves del hospital a las 4 enfermeras. Entonces enfermería comienza a crecer, ellas comienzan a formar a estas niñas, a estas señoritas que aportaba la sociedad costarricense de clase media y se crean enfermeras que atienden la farmacia, la cocina y nace nutrición con enfermería en Costa Rica, farmacia con enfermeras formadas por estas 4 personas que vinieron. También ellas se hacen cargo de la lavandería y de la costurería que llamábamos, que era donde la sastrería formaba y creaba los batas, ropas que ocupaban los pacientes, pero además las gabachas y los uniformes de ellas. También estas señoras hacen 2 huertas, una de huerta de comida de verdulería comestible, todo lo que fue yucas, plátanos, chayotes, todo lo que se podía para ayudar a la alimentación de los pacientes, y también tienen cabras, tienen gallinas y vivían de donaciones que les hacía el pueblo, entonces podían recibir cerdos y leche y ganado y con eso nutrían la alimentación de los pacientes. Todo eso lo hacía enfermería. Enfermería comienza a ver que necesita abrir una escuela y se pone de acuerdo con el director médico y abren la primera escuela de enfermería. El requisito en esa época para ingresar a estudiar era que las muchachitas que vinieran tenían que ser solteras, saber leer y escribir. Y así nace la Escuela de Enfermería en Costa Rica, que fue evolucionando y posteriormente la asume el Colegio de Médicos y Cirujanos y luego la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Costa Rica. Hoy, orgullosamente, la Universidad de Costa Rica fue la primera formadora como universidad, como escuela de profesionales en enfermería a nivel universitario, y luego le sigue la Universidad Autónoma de Centroamérica, la UAC. Ya después de esas 2 universidades comienza a florecer la educación privada y la creación de escuelas de enfermería privada en el país. Ya se habían abierto varios hospitales, como el Hospital de Cartago, luego el Hospital de Alajuela. En Punta Arenas nace como el Hospital San Rafael de Punta Arenas, y Nicoya como el Hospital de la anexión de Nicoya, y había que mandar a personas encargadas de enfermería capacitadas ya con título. A ellas se les da título en la escuelita, lo que llamamos la escuelita, que hoy estaba ubicada donde está hoy. En una época fue la lucha antiveneria y hoy está el área de regulación del Sensinay, y queda exactamente en la calle 14, en la esquina que está donde comienza el hospital. Ahí era nuestra escuelita.
Le decíamos la casita estaba pintada de verde y ahí hay fotos donde usted puede ver que están recibiendo las clases las señoritas que se formaron como enfermeras y que fueron enviadas a todo el interior del país a hacerse cargo ya como directoras de enfermería de los hospitales que tenía la Junta de Caridad, que ya pasó a formarse Junta de Protección Social de Costa Rica. La incorporación del Hospital San Juan de Dios a la Caja Costarricense de Seguro Social y sus beneficios al desarrollo social y de salud en el país. Dentro de los capítulos que enorgullecen la huella que ha dejado este distinguido hospital, nos redirige al mes de julio del año 1942, cuando la Caja Costarricense de Seguro Social y el Hospital San Juan de Dios firman un contrato como símbolo de la alianza entre ambas instituciones para atender a sus pacientes asegurados. No obstante, esto para la Enfermería Nacional también significó la apertura de un portillo extenso para la dotación de profesionales de enfermería en los diversos hospitales del país que empezaron a construirse, sobre todo con el nuevo modelo de prestación de servicios que surgió en 1977 a cargo del Departamento de Enfermería. Y es que específicamente en estas últimas décadas del siglo XX, el Hospital San Juan de Dios engrosa el sistema de seguridad social al incorporarse de lleno a la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero, ¿cuáles fueron los principales beneficios que trajo este acontecimiento al desarrollo social, el mejoramiento en la calidad de vida y el bienestar a la población costarricense? Es algo histórico el traslado del Hospital San Juan de Dios a la Caja Costarricense de Seguro Social. Fuimos el último hospital en ser traspasado a la Caja, porque el San Juan de Dios ha tenido una virtud que ha dictado cátedra para los profesionales y para los trabajadores de ciencias de la salud. Muchas veces que Costa Rica va a hacer un cambio drástico que va a impactar, todas las personas llaman al hospital a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en ese cambio que va a generar el país. Y el traspaso con el nuevo modelo de atención de la salud del pueblo costarricense, el traspaso del hospital de la Junta de Caridad a la Caja Costarricense fue muy consensuada, negociada, estudiada, a tal grado que es hasta 1977 que este hospital, todo comenzó en el 74, y vea que es hasta 1977 que el San Juan se traslada como último hospital, porque todos, como nacimos como la Junta de Caridad, era nuestra madre acogedora, teníamos miedo de pasar al Seguro Social de Costa Rica. Y se da una lucha interna entre sindicatos y negociaciones. Es el único hospital en este momento que se nos paga un auxilio económico, porque la Junta de Caridad nos daba hasta la comida, nos daba los uniformes. Teníamos grandes beneficios. El hospital emblema, el hospital estrella de la Junta de Caridad era el San Juan de Dios y era el orgullo costarricense. Y nosotros pensábamos que si pasábamos al Seguro Social íbamos a perder todo eso. Y todo lo contrario. Hoy sentimos un orgullo tan grande de haber pasado a la Caja, porque la Caja vino a cambiar la parte de las hermanas de caridad que fueron nuestras formadoras, que fueron las que nos inculcaron todos esos principios y valores, y pasamos ya a la parte
Seglar ya no era una hermana de la Caridad quien iba a dirigir el hospital en el área de enfermería, sino que era una profesional de enfermería que no pertenecía a la congregación. Sabiamente dejaron a Sor María Cecilia Arias Solís, que no era monja, ella era hermana de la Caridad, y la gente la confundía con monja, y ella pudo darle continuidad a ese traspaso. Y se comenzaron a crear las especialidades, se comenzaron a hacer las divisiones de las áreas hospitalarias, y entonces el hospital se divide ya en el área de ginecobstetricia, en el área de cirugía, en el área de medicina, área de cuidado intensivo, área de emergencias, área de sala de operaciones, y se dan las especialidades de enfermería, porque a pesar de que no tuviéramos títulos como especialistas en esas áreas, el expertise que manejaba enfermería las hace especialistas, y estas enfermeras comienzan a trabajar en dotación de insumos quirúrgicos, de insumos que necesitaba el hospital, de tecnología. Ya no tenemos solo que comienzan a llegar guantes, comienzan a llegar sondas, comienzan a llegar jeringas descartables, agujas descartables, y el hospital comienza a remozarse. Recibimos los primeros monitores de signos vitales, recibimos sillas de ruedas que ya no eran de madera, sino eran de metal. Comenzamos a recibir equipos especiales para el baño de los pacientes. Comenzamos a recibir en esa época refrigeradoras para tener los medicamentos en los servicios, y la tecnología que la Caja le inyecta al Hospital San Juan de Dios hace que la enfermería se transforme, hace que enfermería pase de una enfermería muy rudimentaria y casera a una enfermería totalmente con equipos tecnológicos de avanzada, que amerita que se manden enfermeras de este país a capacitarse a Nueva Orleans, a Nueva York, a México, a Brasil, a diferentes países donde esta tecnología ya estaba implementada para comenzar a aplicarla al país. Eso se lo debemos a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y la otra cosa que le debemos a la Caja es que la Caja aumenta las plazas para profesionales en enfermería, y ya no era una enfermera por salón, sino eran 2 enfermeras por servicio, y ya habían enfermeras en los 3 turnos y sábados y domingos, que antes los servicios los sábados y domingos quedaban en manos de auxiliares para que los profesionales pudiéramos tener o un sábado o un domingo libre al mes. Entonces, la Caja le da a enfermería un distintivo profesional en cuanto a la capacitación de tecnología, y en cuanto a que le comienza a reconocer a los primeros profesionales especializados. Entonces, la Caja comienza a pagar a enfermeras especialistas en salud mental, la primera fue ginecobstetricia, las enfermeras especialistas en ginecobstetricia y en salud mental. Ahí se ha quedado corto el colegio y se ha quedado corto la profesión hoy. Enfermería tiene que apuntar para el futuro en las especialidades, porque tenemos el expertise, tenemos muchas enfermeras con grados de maestría, con nivel de especialidad, pero no son reconocidas por la institución, no se pagan. Ahorita logramos que se le pagara únicamente a unas cuantas enfermeras en oncohematología. Entonces la Caja está pagando hoy solo 3 especialidades de enfermería, que es muy doloroso, pero sí le debemos a ese pase de la Junta de Protección Social a la Caja Costarricense de Seguro Social, que se crearan todas las especialidades donde enfermería está presente, donde tiene el conocimiento y tiene la experiencia, y por méritos propios se han
profesionalizado, se han especializado, pero la institución no está pagando esas especialidades. Pero como todo acontecer histórico, los momentos difíciles también son parte de los retos y desafíos que se deben atravesar para reforzar su sistema de operatividad y retar a grandes enemigos de la salud, como por ejemplo cuando se trata de afrontar una crisis sanitaria. Y es que precisamente ante la repentina llegada del COVID-19 y desde el primer caso registrado en este centro médico, tanto el papel de enfermería como de los demás actores del personal sanitario han marcado un impecable trabajo ante la atención de los usuarios diagnosticados con el virus. Hasta el momento, ¿cuáles han sido las vicisitudes más desafiantes que ha tenido que enfrentar el Hospital San Juan de Dios ante la crisis sanitaria del COVID-19? Para usted, ¿esto ha potencializado el liderazgo de enfermería? Enfermería en este país tiene una virtud, su formación. Los profesionales en enfermería de este país, cuando llegamos a los centros de salud, llegamos con 4 áreas del quehacer muy bien establecidas, como es la administración, la investigación, la docencia y la atención directa. Y que con el advenimiento de la pandemia, terrible flagelo que ha azotado el mundo, ¿verdad? Este hospital y toda enfermería de este país demostró que son profesionales tan capaces, porque yo digo que el hospital no había enfrentado una crisis tan grande como la que nos ha generado el SARS-CoV-2, el cual produce la enfermedad o genera la enfermedad del COVID-19. Cuando nosotros comenzamos a escuchar de la enfermedad a nivel mundial, porque tardó unos meses para llegar a Costa Rica, los primeros en organizarse fue enfermería. Nosotros teníamos una comisión que estaba organizada para celebrar el 175 aniversario del hospital y esa comisión terminó siendo la comisión organizadora de cómo íbamos a enfrentar el COVID-19. Es triste, es doloroso, no era como pensábamos, ¿verdad? En un inicio, porque nosotros sabíamos que teníamos enfermeras con un bagaje muy fuerte en docencia y las enfermeras que comenzaron a capacitar a este hospital que solo tiene en enfermería 1.570 personas para decirles: vamos a retomar los principios de la teoría básica que le dio el origen científico a enfermería, como fue la de asepsia que generó Florence Nightingale, y que hoy está en primer lugar como la mejor teoría de enfermería comprobada que tienen que aplicar todos los funcionarios de ciencias de la salud, no solo enfermería. Entonces comenzamos a retomar. ¿Cómo se lava usted las manos? ¿Cuál es el procedimiento correcto para lavarse las manos? ¿Cómo se coloca usted el equipo de protección personal? ¿Cómo tiene que colocarse el equipo de protección personal? ¿Cómo va a cuidar usted a ese usuario que viene con portador del COVID-19, que viene con esa enfermedad? Vea que ya comenzamos a trabajar una de las grandes áreas de enfermería de este país, que era la docencia, y todavía sigue capacitando. Y enfermería no capacitó solo su personal de enfermería. Enfermería capacitó a los médicos, hizo protocolos, los enseñó a vestirse, los enseñó a lavarse las manos, los enseñó a trabajar con equipos de protección. Enfermería capacitó a aseo, a nutrición, a seguridad, a transportes, a todas las áreas del hospital de cómo debíamos atender la pandemia. Luego comenzamos a trabajar en la investigación. Entonces el equipo de enfermería que estaba en el programa de control de infecciones se integra
a todo el comité epidemiológico del Hospital San Juan de Dios y comenzamos a hacer los barridos, comenzamos a hacer las investigaciones de las sospechas y clasificar a aquellas personas que sí tenían o venían o eran sospechosas de la enfermedad, y se hace toda una separación de áreas del hospital. ¿Qué fue lo más doloroso que hemos vivido? El temor, el miedo que tenía la gente de contaminarse. Voy a contar mi ejemplo. Yo vivía en una casa muy amplia y tuvimos que dividirnos, mi esposo, mis hijos, en apartamentos. Mi esposo en un cuarto porque es adulto mayor y a mí me daba horror contaminar a mi esposo, y yo viajaba del hospital. En la entrada, los zapatos que llevaban de la calle que no podían entrar al hogar, cómo usted tenía que llegar y pasar directo a un baño a bañarse para después poder asumir las actividades cotidianas de su hogar. Cómo separamos a nuestros hijos y a nuestros maridos, y muchos de los nuestros, y los esposos, los enfermeros, cómo separaban a sus esposas y se crearon baños, cuartos en sus hogares para no contaminarlos. Igual se hizo en el hospital. En la atención directa, aprender a trabajar con los respiradores, con las escafandras, cómo las caras les quedaban marcadas, cómo a muchos se les hizo vejiguitas, cómo se brotaron esos rostros, ¿verdad? Al inicio trabajando hasta 16 horas para poder atender el hospital, para poder asumir las áreas COVID. El hospital se tuvo que dividir en 4 grandes áreas. El área de emergencias tuvimos que separarla en un área COVID, en un área para seguir atendiendo a nuestros usuarios, maternidad en un área COVID, y de feria. La parte más fuerte fue el mes de septiembre y octubre, cuando hay más nacimientos en el país. Entonces teníamos un área de tránsito, un área de atención directa COVID de aquellas madres positivas, y un área de expulsivo COVID y un área de expulsivo no COVID. Eso es tan difícil. Y el personal con temor, ¿verdad?, de contaminarse. Luego tuvimos que dividir y crear unidades de cuidado intensivo en las áreas quirúrgicas y unidades de cuidado intensivo para los pacientes COVID. ¿Por qué le digo esto? Porque fue enfermería quien dijo: yo me hago cargo de esos pacientes de cuidado intensivo. Enfermería dijo: yo asumo esos pacientes de cuidado intensivo quirúrgicos, y salimos adelante y atendimos esos pacientes. Fue enfermería quien atendió los 4 pisos, ¿verdad?, de medicina, donde teníamos los usuarios portadores de la enfermedad, desde luego que acompañados del equipo médico y de los servicios de apoyo de los otros profesionales de ciencias de la salud, pero quien coordinaba la unidad era enfermería con un médico en jefe. Eran los 2 profesionales apoyándose, aportando, vigilando y haciendo, donde tuvimos y tenemos todavía las 24 horas del día un profesional de enfermería coordinando todas las unidades COVID. Así que enfermería hoy demuestra al país y a nivel mundial que es la profesión del futuro, que es la profesión que no va a desaparecer, porque es la profesión donde aquel paciente solo le podía ver los ojitos al profesional de enfermería, llámese hombre o mujer, enfermero o enfermera, pero que le sonreía y el paciente le decía: estoy viendo sus ojitos, solo le veo sus ojitos, pero sé que usted está triste o sé que usted está sonriendo. Era esa enfermera cubierta, con guantes, con todo un equipo, quien le acariciaba su frente a estos pacientitos que tenían gran temor, que tenían una dolencia terrible, como era que eran sacados de sus casas, venían a un hospital y no podían recibir a sus familiares. Entonces enfermería implementó estrategias, comenzó a utilizar los teléfonos celulares metidos dentro de bolsitas para hacerle videollamadas a sus familias, y los ponían a los pacientes y los familiares
le hablan al oído, aunque el paciente estuviera inconsciente, con un ventilador le podía hablar al oído, le cantaba, les hacían oración. Un proyecto que fue, yo digo, motivo de orgullo, y no solo de eso, creo que es un proyecto que da origen a una enfermería en salud mental más proyectada y más fortalecida, de que día a día la requerimos más. Una enfermería de atención asistencial donde demostró que somos capaces de aplicar cualquier medicamento y de utilizar cualquier insumo que viniera, cualquier equipo, porque comenzamos a usar monitores de última tecnología que trajo la institución para atender a esos pacientes. Y nosotros mismos nos fuimos capacitando dentro de las unidades para atender esa población que requería de los servicios de enfermería. ¿Qué representa para usted ser la directora de enfermería de este hospital y en qué consiste su legado para heredar a la enfermería nacional y a las nuevas generaciones? Como directora de enfermería, yo siempre le he dicho al personal de enfermería que somos una familia. Hay veces disfuncional, hay veces una familia muy funcional y que todos nos tenemos que apoyar. Yo les digo a ellos, en algunas veces soy su madre, con un cariño, con una felicitación, pero también con un regaño. Y en esta pandemia nos enseñó y nos dejó un legado que hay que explotarlo para enfermería del futuro. Que si trabajamos en equipo, que si nos unimos, que si enfermería día a día se prepara continuamente para dar lo mejor a sus usuarios, nadie nos puede vencer. Muchas veces tuve que llamar a personas, ser madre, ser consejera. Hay veces fui consejera matrimonial en esta época y en muchos años, de hablarles, de decirles. Muchas veces fui consejera espiritual y sigo siendo consejera espiritual. He sido, creo que la persona, como pasé por todos los niveles de enfermería, que más conozco enfermería del hospital, desde ser enfermera 1 hasta llegar a ser enfermera 7, por el puesto que tengo. Pero lo primero que soy enfermera. Y aunque esté en nivel 100, que no existe, yo les digo a ellos, soy enfermera. ¿Qué tenemos y qué hicimos? Unirnos. Nosotros hacíamos pausas activas, íbamos, cantábamos, hablábamos. Nosotros mandábamos mensajes apoyándonos entre nosotros mismos. Nosotros decíamos, y ahí no era la directora, éramos nosotros, enfermería. No es Viriam con esta cofia con el puesto de enfermera 7, es Viriam enfermera. Es Viriam enfermera hablándole al jefe de cuidado intensivo que me enseñara qué tenía que hacer yo para entrar a una unidad de cuidado intensivo COVID. Y ellos me retroalimentaban y yo los retroalimentaba. Un reto, conseguirle el insumo a todo el personal que lo necesitaban para atender a esos usuarios, que a nivel mundial no había y teníamos que maximizar y cuidar lo que teníamos. Un reto era el hecho de formar horarios, de formar grupos de trabajo para que el personal no se agotara y no se cansara y tuviera energía para llegar al día siguiente con una sonrisa y dejar a su familia y venir a amar y a cuidar y a tratar y atender a esos usuarios. Un reto, tratar de que como ser humano todos teníamos temor de ser contaminados, todos teníamos temor de morir, de ver esas escenas dantescas que nos traía la televisión, la parte de informática, de comunicación a nivel mundial y que no pasara en nuestro hospital.
Y creo que la caja se preparó muy bien y no vivimos en Costa Rica esas escenas. Y enfermería estuvo presente ahí. Ese fue uno de los retos más grandes. ¿Cuál? El que el personal perdiera el temor y que el personal se despojara de ese gran amor que es el núcleo familiar y que lo trasladara y se lo entregara a nuestros usuarios aquí en el hospital. Bueno, enfermería en el año 2021 y los años venideros creo que está muy bien posicionada en imagen social, en todo lo que es el ámbito social, porque demostró que profesionalmente es un recurso invaluable, es un recurso que siempre va a tener un espacio. ¿Qué debemos de hacer? Luchar por más plazas, luchar por más códigos laborales, luchar por más especialidades, luchar por unirnos y que ese colegio siempre esté nutrido de ese conocimiento científico, de ese aporte científico, de todo lo que conformamos la familia de enfermería. Los profesionales de enfermería de este país deben de integrarse más al colegio, deben de volver a formar esas comisiones, volver a estar voluntariamente vigilantes de que esta profesión siga creciendo tanto en la parte profesional como en la parte vocacional. Sin duda, el Hospital San Juan de Dios sigue y seguirá escribiendo miles y decenas de historias que quedarán plasmadas entre los salones y pasillos que trascienden sus extensas instalaciones. Historias que recorren, para bien o para mal, un sinfín de emociones en cada paciente o familiar del mismo que debe acudir al servicio de alguno de los 5.130 funcionarios que tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento del Hospital San Juan de Dios y quienes procuran llevar por muchas décadas más el bienestar y cuidado de la salud de los costarricenses, así como también los 1.570 profesionales de enfermería de este hospital que se preparan para seguir ante la lucha invencible por una profesión con mayor liderazgo y un impulso al fomento del cuidado humanizado que con calidez, vocación y amor velará por el papel garante en la asistencia y en los derechos de la salud de cada usuario que requiere de sus cuidados y sobre todo de los servicios de atención del Hospital San Juan de Dios.